Hemos tenido un poquito de atraso con el programa, pero bienvenidos todos. Gracias por estar viéndonos cada domingo, especialmente nuestras hermanas que están viendo en diferentes lugares de Centroamérica y también los que están aquí en esta Unión Americana. Así que bienvenidos todos. Hoy vamos a comenzar con un nuevo tema, el cual nos puede llevar unos 2 meses o 3 meses, depende cómo vamos aprendiendo. Este tema es muy largo. Así que si ustedes ya están listos con su cuaderno y su lápiz, escríbenlo ahí. El tema es ¿cuál es la verdadera adoración? Es una pregunta. El tema es una pregunta. ¿Cuál es la verdadera adoración? Entonces, cuando el tema, antes de orar, antes de entrar en la palabra, cuando el tema es una pregunta, hay mucho que hablar. Porque hay veces, hay un tema que se llama la verdadera adoración, entonces te explica la verdadera adoración. Pero este es una pregunta, un tema de pregunta. ¿Cuál es la verdadera adoración? ¿Verdad? Es muy bueno. ¿Por qué? Porque no te dice esta es la verdadera adoración, ¿no? Sino nos abre mucho la puerta para expandirlo. Así que, ¿cuál es el tema, hermanos? Bueno, con ese mismo tema en nuestra mente, en nuestro corazón, inclinamos nuestro rostro y oramos en esta hora. Padre bendito, soberano, he aquí en esta hora de la tarde de este maravilloso domingo del mes de mayo, cuando ya las flores del campo ya están en su plena belleza. La primavera, está hermoso ver cómo has trabajado en nosotros y a través de la naturaleza. Y aquí en esta hora, con ese mismo pensamiento, dirigimos nuestra oración hacia ti, con el tema, ¿cuál es la verdadera adoración? Este tema no solamente quizás por casualidad entró en la cabeza o en la mente de tus hijos, no, sino hay una pregunta que quizás surge adentro de tu iglesia en general, no solamente aquí en Maragua, Washington, sino en diferentes lugares del mundo. Hay esta pregunta, ¿cuál es la verdadera adoración? Entonces ayuda a mi persona a poder enseñar sobre este tema de pregunta. Y ayuda a cada uno de tus hijos que están en este lugar poder entenderlo y poder captar el significado. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Amén, hermanos. ¿Cuál es la verdadera adoración? Es nuestro tema que vamos a llevar a cabo. Abren su Biblia conmigo en Juan, el Evangelio de Juan, según Juan, capítulo 4, en su versículo 21. 4:21, cuando lo encuentren, hermanos, pueden ponerse de pies, por favor. Vamos a leerlo en audifonal hasta terminarlo en el 24. Ya conocen qué es leer audifonalmente. Juan 4:21. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren todos. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Amén. Pueden tomar su asiento. ¿Cuál es la verdadera adoración? Un tema que tendrá un impacto negativo y positivo. Porque como dice Salomón, escuche bien lo que dice Salomón sobre esto. ¿Por qué digo que es negativo, verdad? Eclesiastés 12:11, Salomón dice, las palabras de los sabios son como el aguijón para el ganado,
dolorosa, pero necesaria. El conjunto de sus dichos es como la vara con clavos que usa el pastor para guiar a sus ovejas. Atseyetal chi yale helan lahan wal ashka juno chep alej ayet mayal cha a hunsan kanertu yin trolilal lahan wal ashka estaka tol kauchi yun maglay ayo tol akbil ayon yu juno hilomal. The words of the wise are like whips, and masters of these collections are like driving nails. They are given by one shepherd. Es por eso es negativo. La verdad duele. No es que no duele. Hay muchos de nosotros al escuchar este tema, ¿cuál es la verdadera adoración? Nos va a lastimar. A veces tenemos que cambiar de pensar. El problema es que cuando la verdad es predicada, hay veces uno quiere tirarlo a la basura, porque no quiere cambiarlo. Pero Salomón dice en Eclesiastés, dolorosa pero necesaria. Es necesaria la verdad, aunque duele. Así que, hermanos míos, cuando van a escuchar este tema, si les golpea o les duele, no acomoden la palabra, no acomoden la palabra en su vida, sino acomódate a ella, dejando a un lado todo lo que creías que era correcto, con que la palabra de Dios lo dice. ¿Ok? Entonces es negativa en ese sentido de hablar, porque recibimos golpe de ella. Y es positiva también. Es positiva. ¿Qué es positivo? Porque como dice Salomón, hermanos, es positivo. Proverbios 25:25 dice Salomón, como el agua fría al alma sedienta, así son las buenas nuevas de lejanas tierras. Ashka wal sikilachi hukeh yet aiko takin tik al kaiwal tu chiyun hayok huno ap ish watch chitit ay nahat. Esto. Like cold water to a weary soul, so is good news from a distant land. Es positiva cuando verdaderamente la recibes, la aceptas y la practicas. Entonces ya entendemos entonces lo que vamos a estar hablando, cuál es la verdadera adoración. Es negativa cuando verdaderamente no estamos haciendo como la Biblia lo demanda. Y es positiva porque es como el agua fría al alma sedienta. ¡Wow! De lejanas tierras. Hermanos, esta Biblia, lo que está escrito en ella, no fue escrito en Guatemala, ¿verdad? No fue escrito aquí en los Estados Unidos, fue escrito en las tierras polvorientas de Palestina, de Jerusalén, en los desiertos. Los hombres santos de Dios lo escribieron para ti y para mí, para que la practicamos y para que la obedecemos. Como cada ser humano tenemos la tendencia de acomodar la palabra de Dios a nuestra forma de vida. Por eso es necesario que cada uno de ustedes estudien en casa lo que vienen a escuchar cada domingo. Analícenlo, examínenlo. No lo dejen a un lado. Porque hay veces nosotros lo dejamos en un lado porque no nos gusta. O porque va en contra de nuestra creencia o doctrina ¿verdad? Cuando la palabra de Dios habla, es que habla de derecho. A veces no sé qué está diciendo pero la palabra de Dios es la que tienen que obedecer, no a mi palabra.
antes de desecharlo, es decir, antes de tirarlo a la basura, lo que vamos a aprender sobre cuál es la verdadera adoración, antes de desecharlo, analícenlo primero. Sean como los hermanos en Berea. ¿Cómo eran los hermanos en Berea? Dice la palabra de Dios. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Y el Watral Nabale Israel Berea tú yintah pasheb Tesalónica y la tolmashkam wal yab en yab ishal Dios kashun hun al ti kuyone chan un baitzib il yaihi kan kaneh Dios yuh yilone ta yelchi yal Paulo yeto silas tú. Now these people were more noble-minded than those in Thessalonica, for they received the word with great eagerness, examining the scriptures daily to see whether these things were so. Entonces estas personas, al escuchar la palabra de Dios, ellos lo recibieron. Cuando lo recibieron, ¿qué hicieron, hermanos? ¿Se fueron a su casa y se olvidaron? Escudriñaron, estudiaron. Amados hermanos, ¿cuál es la verdadera adoración, verdad? Si era necesario que los israelitas en Berea verificaran las palabras de Pablo, hago una pregunta. ¿Cuánto más es necesario que ustedes sometan mis interpretaciones al estándar de las Escrituras? Es que hay un problema, ese es el problema. Venimos al culto, escuchamos predicaciones, vamos a la casa, se nos olvidó. Pregunta a tu hijo, pregunta a tu pareja, a tu esposa, ¿cuál fue el mensaje? Examinen si ustedes si verdaderamente están aquí. Dile a tu esposa, dile a tu esposo, dile a tu hijo, ¿sabes qué, hijo? Ora por el mensaje que escuchaste hoy. Y vas a escuchar si verdaderamente puso atención. Dile a tu esposa, amor, ¿me puedes dar unos puntos principales del mensaje de hoy porque se me olvidó? A ver si verdaderamente está poniendo atención tu esposa y tu esposo. Si era necesario que verificaran lo que enseñaba Pablo, ¿cuánto más Samuel que le verificaran si es cierto? No se duerman, despiértense. Escriben los versículos que les estoy dando, léenlo en casa. Comparte con sus hijos, con tu esposa, hagan su devocional. Al final Dios es más glorificado y su pueblo más transformado si ustedes analicen como los hermanos en Berea. Así que no sean conformistas. Estudien conmigo este tema. ¿Cuál es la verdadera adoración? Amén. ¿Están despiertos todavía? Bueno, entonces vamos a seguir. Comenzamos pues, hermanos, con esta anécdota que tengo. Hace muchos años, ustedes apenas me conocen, ¿cuántos? Casi 2 años, ¿verdad? Casi, o ya más de 2 años. Ya más de 2 años me conocen, ¿verdad? Hace muchos años prediqué en una iglesia que tenía como unos 300 miembros o más. Fui el pastor invitado. En aquel entonces apenas comencé mi ministerio. Ese día, hermano, marcó mi vida. Cuando el director de programa deja tiempo al director de alabanza. El director de programa lo llamó salmista. Y ese hombre que tiene el título de salmista pronuncia unas palabras que fueron como golpes para mi oído. Dice,
Leamos Salmo 133 antes de entrar en nuestra adoración. Dije en mi interior, hermano, dije en mi interior, como si leer la palabra de Dios no fuera parte de la adoración, el ejercicio de la adoración. Porque este tal salmista dijo, antes de entrar en nuestra adoración, leamos salmos. Hermano, leer la palabra de Dios es parte de la adoración. No se equivoquen. Orar es parte de la adoración. Escuchar el mensaje es parte de la adoración. Pero cuando dijo este salmista, antes de entrar en la adoración, leamos Salmo 133, dije, wow. Entonces leer la palabra de Dios no es parte de la adoración. Qué gran equivocación. Yo sé que hay mucho calor aquí adentro y les está dando sueño, pero despierten, hermanos. Porque estoy viendo que ya están cabeceando. En nuestro tiempo es común leer, escuchan bien, en nuestro tiempo es común leer, escuchar esta palabra adoración, ¿cierto o no es cierto? Es común leer y escuchar. Los CDs, ¿cuántos conocen todavía los CDs, verdad? Los CDs que usamos ahí ahora ya es puro Bluetooth, puro teléfono. Antes había CDs, en los CDs de música están etiquetados como música de alabanza y adoración. ¿Sí han escuchado eso? No solamente eso. No solamente los CDs, sino también programas de radio, de televisión y hasta incluso de boletines que encontramos en los edificios. Están escritos hasta en la iglesia. Escúchame, hasta incluso hay iglesias que tienen tiempo de adoración después del mensaje. Y ese tiempo es equipado con música y luz. Hasta hay veces se baja un poquito la luz porque vamos a entrar en adoración. Y no cualquier música, sino músicas contemporáneas. Las músicas contemporáneas no es el problema. El problema es que crean que esa es la forma de adoración. O mejor dicho, creen que es la verdadera adoración. Entonces, ¿cuál es la verdadera adoración? Hay 5 errores, hermanos. Si usted piensa que a través de la música estás adorando a Dios, hay 5 errores en ese tipo de práctica. Hay 5 errores. Número 1 que encontramos en esta práctica es rebajar la adoración con una preocupación por la atmósfera, el ánimo. Se trata de cómo la adoración me hace sentir. ¿Cierto o no es cierto? Eso es el error. Cuando vas en una iglesia es que, ¿por qué no vas a la iglesia Jesús salva? Ay, es que no me siento allí, son muy fríos, no adoran bien. Pero en la esquina de tal, apagan el frío, ya estoy sintiendo el calor. Apagan la luz, ponen unas músicas que hace temblar hasta el suelo y uno brinca. Pero allá no. Es que no hay verdaderos adoradores ahí en Jesús salva, dicen. Es que hay veces lo que están haciendo ahora es que a ver si los hermanos se despiertan si no se despiertan con los himnos, mejor ponerles músicas. ¿Cuáles son las músicas que despiertan a uno? Esos que hacen así, mira tu pie así. Eso sí te despierta, ¿verdad? Pero si es un himno, alabaré, alabaré. Eso ya hay veces ya despierta porque empiezan a hacer así.
Y según eso es la adoración. Es como se sienten ustedes. Y eso es lo que la gente, eso es lo que los pastores se preocupan. Si los hermanos están durmiendo en el culto, es que necesitamos mejor música. Eso es una equivocación. Si alguien se duerme en el templo, no es porque necesita buena música, lo que necesita es oración. Entonces ese es un gran error, fijarse cómo se está comportando la gente, cómo se está comportando los hermanos. No fijen en eso. Número 2, tratar erróneamente la adoración al tener un enfoque centrado en el ser humano en lugar de enfocar en Dios. Todo se trata de mí, el adorador. ¿Es cierto o no es cierto? Hoy en día muchos de las músicas, los himnos, lo que es contemporáneo, ¿saben qué hacen? Fíjense, hermanos, algo está cayendo aquí tan fuerte sobre mí. Digo, espera un momento, no se trata de ti, se trata de Dios. Si vas a cantar, cántale a Dios. ¿Han escuchado eso? ¿Verdad? Está tan centrado en el hombre. Hay otro, cuando levanto mis manos, comienzo a sentir. Comienzo, dice, es la persona. A ver cómo me siento yo. Muchos de nosotros somos así. Queremos que todo lo que se canta está centrado en yo, en yo, en yo, en yo. Eso es otro error. Y hay un grave más. Número 3. Suavizar el culto al sustituir piedras por pan. Escúcheme, la pérdida de la palabra de Dios. ¿Saben cuál es lo mal cuando empieza el pastor a predicar la palabra de Dios? Aleluya, gloria a Dios, alabado sea el Señor. Y dejan tiempo a tal salmista, como lo que me pasó en aquel día. Dejan tiempo a tal salmista y pasa aquí adentro y empieza a hacer un bullizo. Y la palabra de Dios, ¿dónde se fue? No sé dónde se desapareció en el aire. Lo que reemplazó es la música. Y eso es lo que está pasando hoy en día. Después de la palabra de Dios, baja un poquito la luz, enciende las luces que hacen brillo y pasa el tal salmista, entre comillas, que es según el líder de la adoración, y empieza a ser un desastre. ¿Y el mensaje de Dios? ¿Quién sabe dónde se quedó? Y eso es sustituir piedra en vez que pan. Eso es sustituir piedras por pan. Número 3. Número 4. Pervertir la adoración con experiencias emocionales y autoindulgentes a expensas de la verdadera liturgia. Eso es otra cosa. Somos humanos, ¿cierto? No sé, somos humanos. Cuando una música melancólica, ya quiere uno llorar. ¿Cierto o no es cierto? Ese himno como me toca mi corazón. ¿Qué te toca tu corazón? Lo que te está tocando es la emoción. Y empieza a tirar lágrimas. Hasta se pone a rodillar y dice, perdóname, Señor, dice. Es porque está tocando su emoción. Ya después, cambiando la música, cambiando todo lo que toca, lo que es la emoción, ¿qué pasa? Sale afuera, palabrería sale de su boca, chisme hace afuera, calumnia. Y la prédica, no sé dónde se fue, pero apenas fue a llorar en el templo y ya está hablando mal de su prójimo. Hipócritas. Eso es pervertir la verdadera adoración. ¿Cuál es la verdadera adoración? Es nuestro tema, ¿verdad? Estamos yendo ahí. Esta es nuestra introducción.
Número 5. Explotar la adoración con valores impulsados por el mercado. Esa es otra cosa. Hoy en día lo que quieren las iglesias es traer a Miel San Marcos, a Marcos Witt, a Jesús Adrián Romero, aquel trío dúo de aquella esquina, para que invitarlo. No trae gente. Si es así, dicen hoy. Hay que traer los que traen gente. Y hay que traer a Cash Luna para predicar, para que junta un montón de gente acá. Eso es el mercado. ¿Qué es lo que quieren hoy los? Hay uno que apenas estaba leyendo. Alex Zurdo, algo así. Si traemos a Alex Zurdo aquí en Maraba, llenamos este lugar. ¿De qué provecho trae Alex Zurdo? Y eso es explotar la adoración con valores impulsados por el mercado. Estos artistas, escuchen bien, son artistas, no son siervos, son payasos que están sacando el dinero de la iglesia. Es que cuando viene uno de los meros, Miel San Marcos, uno empieza a brincar. Es que es así. Eso es el número 5. ¿Están despiertos todavía, hermano? Y si piensan que esto está duro, todavía ni hemos comenzado. Esos son los 5 errores que estamos encontrando. De hecho, actualmente, si las personas preguntan a qué tipo de iglesia asistes, probablemente no te están preguntando sobre la denominación, sino sobre el estilo de adoración, si es tradicional, litúrgico o contemporáneo. No te están preguntando, a ver cómo van allí. No, lo que ellos quieren, ¿qué iglesia vas? Es decir, allí donde vamos, allí se siente el fuego atrás frente del altar. Si te pasas, eso es lo que quieren escuchar. No te están preguntando de dominación o doctrina, no. ¿Qué le importa? No, hoy en día la humanidad ya no tiene doctrina, ya ni saben qué doctrina, en qué creen. Hoy lo que creen es la música. Cuando yo estaba joven todavía, fui a visitar una iglesia y me dijeron, pásate hermano, allí enfrente, siéntate allí enfrente, que allí se siente el fuego. Ay. Eso es lo que quieren escuchar hoy en día. Ya no les importa dominación o doctrina. Si es verdadero o es falso, no importa, con que se siente uno bien allí. Así que cuando te preguntan qué iglesia asistes, no te están preguntando tu denominación o tu doctrina, porque nadie le importa ya. Lo que ellos quieren escuchar es contemporáneo. En el año, qué memoria tengo, ¿no? En el año 1998, cuando tenía 10 años, me acuerdo bien de que los debates, ¿verdad?, sobre la adoración giraba en torno al uso de instrumentos musicales. No sé si se acuerdan eso. Yo creo que el hermano anciano se acuerda, pero los demás aquí creo que no les daba tanto importancia. Antes, en el año 1998, donde los debates se giraba en los instrumentos, no tenemos instrumentos, se giraba alrededor de eso. No era el tipo de música que se tocaba, no, sino los instrumentos que se usaban. Era el debate en aquel tiempo. Me acuerdo bien que muchos de ustedes, ¿verdad?, se acuerdan de eso. Fíjense, escuchen eso. Antes, cuando metían una batería, el tambor, eso era sacrilegio, era pecado. Poner una batería dentro un tambor en el templo, no sé si ustedes se acuerdan.
Estamos hablando de hace no tantos tiempos. No, no se permitía. Solamente se permitía lo que era un órgano o guitarra. Pero tamborazos y todo eso no era eso del mundo. No se metía acá adentro. Es en aquel tiempo donde había debates si debíamos usar esos o no. Pero ahora, hermanos, ¿qué creen todavía? ¿Es permitido la batería ahí adentro del templo? Entre más grande, mucho mejor. ¿Y qué dicen los que tocan la batería? Ponle un poquito de volumen, hermano, no se oye. En aquel tiempo la batería no era permitido. Ahora los ancianos, hermano, no se escucha el bajo, póngale un poquito más. En aquel tiempo ponle más al bajo, te sacan afuera. Pero hoy en día, hermanos, ya no, todo ya es permitido. Ven cómo está cambiando. Y nosotros no nos vamos a dar cuenta cómo nos estamos yendo para abajo. Nos estamos, en vez que mejorando, nos estamos yendo para abajo. Ahora van a decir, no, hombre, hermano, eso estamos hablando de los años 50 después de Cristo. Y eso es lo que es y ese es la meta, hermano. Regresar a la senda antigua. Regresar como era antes. No ir mejorando en lo que es del mundo. Mejorar en el conocimiento. Nuestra verdadera adoración debe seguir siendo igual. Escuché un conocido, muy conocido. ¿Cuántos conocen a Jesús Adrián Romero? ¿Conocen a Jesús Adrián Romero? ¿Sí? Tiene himnos que a veces son cristocéntricos, ¿verdad? Pero últimamente él dijo que la música, que los himnos son mucho más mejores que la prédica de la palabra de Dios, porque llevan muchas almas a Cristo. Eso es lo que él dijo. Y eso es lo que están pensando todo ahora. Allá hay que darle solamente 15 minutos a la prédica, más tiempos a la música. ¿Y qué nos está enseñando eso? ¿Eso es lo que queremos todos? No. Entonces, como parte de nuestra introducción al tema, ¿cuál es la verdadera adoración? Tenemos que enfocarnos primero en la palabra adoración. Su significado, su etimología. Así que, hermanos míos, para que nosotros podamos entender la verdadera adoración, hay que entender la palabra adorar. Si no conoces cuál es la verdadera palabra, el significado de adorar, es que en griego y en hebreo la palabra adorar tiene 5 diferentes. Entonces, ¿cuál es lo que está hablando aquí Jesús en Juan 4:21? Si Dios nos da la vida y el privilegio de estar viviendo, el otro domingo usted y yo tenemos una cita de aprender el significado de la palabra adorar. Entonces vamos a continuar. Esto fue nuestra introducción. Inclina su rostro y oramos. Padre bendito, tú eres grande y maravilloso en todo el sentido de hablar. He aquí en esta hora, después de haber dado tu palabra a tus hijos, gracias por el privilegio. Gracias por que me estás dando la oportunidad de predicar tu palabra. Y no solamente eso, Señor, gracias porque has traído a cada uno de tus hijos en este día domingo para venir a escuchar este nuevo tema. Aunque muchos de ellos estuvieron presentes en la sesión que tuvimos de las 12 del mediodía,
Estuvimos acá hasta las 3:30, tuvimos que regresar y venir otra vez aquí. Gracias, Señor, porque no se cansan de servirte y amarte. Yo sé que hay tantas cosas que hacer todos los días, pero gracias por el ánimo, por el anhelo, por el deseo de aprender de tu palabra. No ha quedado ninguno en casa para venir a escuchar tu palabra. He aquí, Padre eterno, ayúdalos para poder crecer en tu palabra, en el conocimiento, para que el día de mañana no venga cualquier charlatán y les enseña otra diferente doctrina que no está en tu palabra. Así que gracias. Si es tu voluntad, nos darás otra semana más. Así que gracias por esta palabra en el nombre de tu Hijo Jesucristo oramos. Amén y amén.